Cuando un millonario visitó un asilo solo para tomarse unas fotos benéficas, nunca imaginó que escucharía una palabra que derrumbaría todo su pasado, Leo, pronunciada por una anciana desconocida de cabellos blancos. Una palabra que también revelaría que ella era la madre que había perdido hacía más de 40 años. Si tú crees que los lazos de sangre nunca se pierden y que la verdad siempre encuentra el camino de regreso, acompáñanos en este viaje impactante, donde una sola palabra puede despertar toda una infancia enterrada. Bienvenido a Huellas del Corazón, donde cada historia es un viaje directo al corazón. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias que tocan el alma. Gabriel Álvarez se quedó paralizado en el pasillo del asilo San Felipe, la respiración se le cortó. Frente a él, una anciana de pelo blanco con manos delgadas y temblorosas acababa de tocarle la mejilla y susurrar Leo, un apodo de la infancia que solo su tía Mercedes usaba. Los ojos de ella, profundos y cansados, se clavaron en él como buscando un fragmento de un recuerdo perdido. Isabel, dijo la directora del asilo, doña Rosa, con voz vacilante. Ella no habla mucho y nadie la visita. Gabriel se arrodilló intentando esbozar una sonrisa, pero la mano de ella seguía en su mejilla, temblorosa pero firme. Leo, repitió ella con voz débil, y el corazón de él latió con más fuerza, como si lo hubieran arrastrado a un secreto sin nombre. Solo unos minutos antes, Gabriel había descendido de su reluciente SUV negro, sus caros zapatos de cuero tocando el camino de tierra irregular que conducía al asilo San Felipe. Había venido con una intención sencilla, donar una suma considerable de dinero, tomar algunas fotos para las redes sociales de la cadena de hoteles Álvarez y marcharse. El asilo antiguo, con paredes descoloridas y olor a humedad, estaba lejos de su mundo de lujo. El sonido de una radio chirriante que emitía una ranchera de Juan Gabriel se mezclaba con las risas de los ancianos jugando a la lotería en una mesa de madera astillada. Un pequeño altar de ofrenda en la esquina de la habitación, con flores de cempasúchil y algunas velas a medio consumir, evocaba la atmósfera del Día de los Muertos. Los empleados con batas blancas descoloridas lo miraban con curiosidad mezclada con sospecha. Gabriel, con su traje de corte impecable, se sentía como un extraño. Doña Rosa, la directora del asilo, una mujer baja con el pelo teñido de un rojo brillante, lo recibió como a un huésped VIP. Señor Álvarez, estamos muy agradecidos por su generosidad, dijo con una sonrisa tan amplia que mostraba sus dientes de oro. Gabriel asintió, recorriendo con la mirada el largo pasillo. Los ancianos estaban sentados en sillones destartalados, algunos dormitando, otros mirando fijamente un programa de juegos antiguo en la televisión. Él planeaba entregar el cheque, tomar las fotos e irse en 10 minutos. Pero al cruzar la puerta principal, la mirada de Isabel lo detuvo. El pasillo estaba tenuemente iluminado, la luz de las ventanas sucias apenas alcanzaba a dibujar la figura delgada de la anciana. Isabel estaba sentada en una silla de ruedas, su pelo blanco revuelto, vestida con un suéter gris descolorido. Gabriel no supo por qué, pero se acercó ignorando la invitación de doña Rosa a la sala de reuniones. Cuando se arrodilló frente a ella, Isabel levantó la cabeza, sus ojos nublados pero con un brillo extraño. Luego lo tocó, lo llamó Leo, y todos los planes de Gabriel se desvanecieron. Miró a doña Rosa, tratando de mantener la calma. ¿Cuánto tiempo lleva ella aquí? Doña Rosa se encogió de hombros, hojeando un cuaderno viejo. Más de 30 años, supongo. No hay registros familiares. La trajeron, pagaron por adelantado y luego desaparecieron. Isabel rara vez habla, a veces solo murmura algunas palabras. Se detuvo mirando a Gabriel con ojos inquisitivos. «¿Usted la conoce?» Gabriel negó con la cabeza, pero en su mente apareció un recuerdo vago, una canción de cuna, el olor a jazmín y la voz suave de una mujer. Se levantó con las manos aún temblorosas.
Quiero saber más sobre ella. ¿Hay algún registro? Doña Rosa frunció el ceño, su voz se endureció. Los registros antiguos se perdieron en una inundación hace 10 años. Solo sabemos que se llama Isabel Reyes. Si quiere ayudar, podría financiar la reparación del techo o comprar sillas nuevas. Gabriel asintió, pero su mente ya no estaba allí. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y se la entregó a Doña Rosa. Gabriel se volvió hacia Isabel una vez más. Ella seguía mirándolo, sus labios se movían como si quisiera decir algo. Él se inclinó y susurró: «Lo averiguaré, lo prometo». Al salir del asilo, la luz del atardecer iluminaba el camino de tierra, pero Gabriel no sintió el calor. Subió a su coche agarrando el volante con fuerza, la cabeza le daba vueltas. Leo. Nadie lo había llamado así desde que su tía Mercedes dejó de usar ese apodo, cuando él era un niño de 10 años. Mercedes, quien lo había criado después del accidente que se llevó a sus padres. Ella siempre dijo que murieron en un choque en la autopista, que él era demasiado pequeño para recordar nada. Pero la mirada de Isabel, ese toque, contaban una historia diferente. Gabriel condujo de regreso a su penthouse en el centro de la Ciudad de México, pero no podía concentrarse. La ciudad se reflejaba en las ventanas, rascacielos, tráfico denso y el ruido de las bocinas. Detuvo el coche frente a su edificio, pero no subió de inmediato. En su bolsillo sacó un viejo rosario, la única pertenencia que su madre le había dejado, según Mercedes. Las cuentas de madera estaban desgastadas bajo sus dedos. Isabel Reyes murmuró. El nombre no le era desconocido, pero no podía recordar por qué. En el apartamento, Gabriel abrió una botella de mezcal y sirvió un vaso, pero no bebió. Se sentó en el sillón de cuero, mirando las luces brillantes de la ciudad. Su vida, la cadena de hoteles, las fiestas lujosas, la cuenta bancaria inagotable había sido todo. Pero ahora una sola palabra, Leo, lo había hecho tambalear todo. Cogió el teléfono y llamó a su asistente, Carla. Encuéntrame un detective privado. El mejor. Necesito investigar a alguien. Carla, acostumbrada a sus peticiones inesperadas, respondió de inmediato. ¿Cuál es el nombre de la persona, señor? Gabriel vaciló, mirando el rosario sobre allí una caja vieja llena de recuerdos polvorientos, donde guardaba cosas de su infancia. Sabía que si quería respuestas tenía que empezar por ahí. Gabriel abrió la caja y sacó una pequeña fotografía. En ella, él era un niño pequeño, sostenido en brazos por una mujer con una sonrisa dulce. Detrás, una nota escrita a mano: Isabel y Leo, mi vida entera. Su corazón dio un vuelco. La mujer de la foto tenía los mismos ojos que Isabel en el asilo. Dejó la foto sintiendo como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Mamá, susurró con la voz quebrada. Cerró los ojos tratando de recordar las historias de Mercedes. El accidente. La muerte de sus padres. Pero ahora todo era confuso. Si Isabel era su madre, ¿por qué estaba allí, abandonada durante más de 30 años? ¿Y por qué Mercedes nunca le había dicho la verdad? Gabriel apretó la foto con determinación. Mañana volvería al asilo. Y sin importar los secretos que tuviera que enfrentar, descubriría la verdad sobre Isabel y sobre sí mismo. Mientras se levantaba, las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, como iluminando el camino por delante. Gabriel no sabía que estaba entrando en una batalla, pero sabía que después de hoy, nada volvería a ser igual. Gabriel Álvarez se levantó de golpe mientras sacaba la vieja fotografía de la caja de recuerdos en el penthouse. En la foto, él era un niño pequeño, acunado en los brazos de una mujer con una sonrisa dulce. Detrás, una letra infantil garabateaba: Isabel y Leo, mi vida entera. Su corazón latía con fuerza. Esa mujer tenía los ojos profundos, exactamente iguales a los de la anciana Isabel en el asilo San Felipe, la mujer que lo había llamado Leo solo un día antes.
Gabriel apretó la foto, sintiendo como si el suelo temblara. Si Isabel era su madre, ¿por qué su tía Mercedes, el penthouse de Gabriel con un Diego Rivera colgado en la pared y una botella de mezcal destapada sobre la mesa, estaba sumido en la tenue luz de la Ciudad de México? En la quietud de la noche, el eco distante de las bocinas de los coches llegaba hasta él, pero no escuchaba nada más que el latido de su propio corazón. La caja de recuerdos frente a él estaba llena de fragmentos de un pasado confuso, cartas escritas a mano, una pulsera infantil y un rosario de madera desgastado que Mercedes decía que era de su madre. Gabriel dejó la foto y la volteó de nuevo como si la inscripción pudiera haber cambiado. Pero seguía ahí, clara e innegable. Se levantó y caminó hacia la esquina de la habitación donde un pequeño altar de ofrenda exhibía flores de cempasúchil y fotos en blanco y negro de sus padres, o al menos de quienes le habían enseñado que eran sus padres. Gabriel no podía dormir. Cogió su teléfono y revisó el correo electrónico de su asistente Carla. Ella le había enviado información sobre Luis Santillán, un detective privado que había trabajado para la policía. «Es discreto, eficiente, pero no barato», escribió Carla. Gabriel respondió de inmediato: «Organiza una reunión con él mañana por la mañana». Guardó la foto en el bolsillo de su chaqueta, decidido a regresar al asilo San Felipe para ver a Isabel de nuevo. Si ella era su madre, necesitaba confirmarlo, sin importar cuán dolorosa fuera la verdad. A la mañana siguiente, Gabriel condujo por las concurridas calles de la Ciudad de México. El aroma a tacos al pastor de los puestos callejeros se filtraba por las ventanas. El asilo San Felipe apareció aún deteriorado, con sus paredes descoloridas y el sonido de un acordeón de una radio en la esquina. Doña Rosa, la directora, lo recibió con una sonrisa forzada. «Señora Álvarez, ¿qué sorpresa?» «¿No avisó de su visita?», preguntó con las manos entrelazadas como si quisiera ocultar algo. Gabriel fue directo al grano. «Quiero ver a la señora Isabel. Ahora mismo». Doña Rosa lo condujo por el largo pasillo, donde los ancianos jugaban a la lotería o veían una telenovela en la televisión. Isabel seguía allí, junto a la ventana sucia, en su silla de ruedas, con el pelo blanco revuelto. Cuando Gabriel se arrodilló, ella levantó la cabeza, sus ojos brillando como la última vez. Leo, susurró, su mano delgada aferrándose a la de él. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Sacó la foto de su bolsillo y se la mostró. «¿Conoce a esta persona?», preguntó con voz baja pero firme. Isabel miró la foto, sus labios se movieron. Luego cantó con voz débil pero clara un fragmento de una canción de cuna. Asterisco, duérmete, mi niño, duérmete ya. Asterisco. Gabriel se quedó helado. Era la canción que escuchaba en sus sueños de infancia, la canción que Mercedes decía que su madre solía cantar. Miró a Doña Rosa. Estaba cerca con una expresión de inquietud. «¿Ella hace esto a menudo?», preguntó. «No, señor», respondió Doña Rosa con voz vacilante. «Rara vez habla, mucho menos canta. Quizás usted le recuerda a algo». Se detuvo y añadió: «Pero no se haga muchas ilusiones. Isabel no está estable. A veces murmura cosas sin sentido». Gabriel la ignoró y volvió a mirar a Isabel. Ella seguía sosteniendo su mano, sus ojos parecían querer decir algo que no podía expresar. Él susurró: «Volveré, lo prometo». Antes de irse, le entregó a Doña Rosa un sobre con dinero. «Use esto para comprarle mejor comida». «Lo comprobaré». Doña Rosa asintió, pero sus ojos estaban llenos de sospecha, como si supiera que él era más que un simple filántropo. De camino a casa, Gabriel llamó a Carla. «Cancela todas mis reuniones de esta semana. Necesito concentrarme». Detuvo el coche frente a una pequeña taquería y compró un vaso de agua de Jamaica para calmarse. En su mente la imagen de Isabel y por qué Mercedes, quien siempre hablaba del accidente con voz triste, había ocultado la verdad. Al mediodía, Gabriel se reunió con Luis Santillán en un café en Coyoacán.
Luis, un hombre de unos 50 años, con una chaqueta de cuero desgastada y una gorra, estaba sentado en una mesa de la esquina con un café de olla. «Señora Álvarez», dijo Luis con voz grave y afilada. «Carla me dijo que necesitaba averiguar sobre alguien». «¿Quién es?». Gabriel puso la foto sobre la mesa, empujándola hacia Luis. «Isabel Reyes, actualmente en el asilo San Felipe. Creo que podría ser mi madre». Le contó el encuentro del día anterior con voz tranquila pero sin ocultar su tensión. «Mi tía, Mercedes Álvarez, dice que mi madre murió en un accidente hace 40 años. Necesito saber la verdad». Luis tomó un sorbo de su café sin apartar los ojos de la foto. «Los registros en el asilo son escasos, ¿verdad?», preguntó. Gabriel asintió. «Dijeron que los antiguos se perdieron en una inundación. Pero no les creo». Luis asintió, volteó la foto y leyó la inscripción detrás. «Isabel y Leo», murmuró. «Leo es usted». «Sí», dijo Gabriel. «Un apodo que mi tía usaba cuando era niño. Pero Isabel también me llamó así. Nadie fuera de la familia conoce ese nombre». Luis dobló la foto y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Empezaré por el asilo, revisando cualquier registro que quede y preguntando a los antiguos empleados. Luego investigaré el accidente que mencionó su tía. Pero le advierto, señor, escarbar en el pasado a menudo desentierra cosas que nadie quiere ver». Se detuvo mirando directamente a Gabriel. «¿Estás seguro?». Gabriel apretó el rosario. No hubo resultados relevantes. Intentó buscar accidente de coche Álvarez, pero solo encontró algunos artículos antiguos vagos sobre un choque en la autopista en 1985 sin mencionar los nombres de las víctimas. Gabriel cerró la laptop y miró por la ventana. La bulliciosa Ciudad de México se extendía debajo, pero él se sentía más solo que nunca. Sacó la foto de nuevo, acariciando suavemente el rostro de la joven mujer. «Si eres mi madre», susurró, «¿por qué estás allí? ¿Y por qué nadie me lo dijo?». Recordó la mirada de Isabel, la forma en que le había tomado la mano, como si temiera que desapareciera. Gabriel se levantó y guardó la foto en su billetera. Sabía que no podía detenerse. Mañana volvería al asilo. Pero primero necesitaba prepararse para su reunión con Luis y quizás para una confrontación con Mercedes. Al apagar las luces, Gabriel escuchó la canción de cuna de Isabel resonando en su cabeza como un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que fuera, lo esperaba. Un seco clic resonó en la casa de la infancia abandonada, rompiendo el silencio. La caja fuerte oculta tras la estantería del estudio de Mercedes se abrió, revelando una carpeta de documentos antiguos, el certificado de defunción de Isabel Reyes con una fecha errónea, un año anterior al accidente, y un poder notarial que otorgaba a Mercedes la gestión total de los bienes de la familia Álvarez. Gabriel Álvarez se quedó allí con la carpeta apretada en la mano, los ojos centelleando con una mezcla de furia e incredulidad. Esos documentos demostraban una cosa: su tía, a quien había considerado una segunda madre, había mentido durante 40 años. La vieja casa donde Gabriel había crecido ahora estaba cubierta de polvo, el olor a copal de un viejo incensario flotaba en el aire. La pintura de la Virgen de Guadalupe colgaba torcida en la pared del pasillo como testigo de recuerdos desvanecidos. El estudio de Mercedes, un espacio prohibido cuando era niño, estaba lleno de libros mohosos y papeles desordenados. Gabriel había venido directamente desde su encuentro con Luis Santillán el día anterior, llevando la foto de Isabel y decidido a encontrar respuestas. Recordó las palabras de Luis: si su tía oculta algo, estará donde ella tenga el control más férreo. Gabriel había registrado el estudio de arriba a abajo, hojeando cada libro, revisando cada cajón, hasta que descubrió una hendidura detrás de la estantería. Después de varios intentos con códigos, su fecha de nacimiento, la de Mercedes introdujo la fecha del accidente, 15 de marzo de 1985.
La caja fuerte se abrió y la verdad se reveló con crudeza. Hojeó rápidamente los documentos. El certificado de defunción indicaba que Isabel había fallecido en 1984, incluso antes del accidente, y un poder notarial con una firma falsificada otorgaba todos los bienes de sus padres a Mercedes. Gabriel guardó los documentos en su bolso, pero no se marchó de inmediato. Se sentó en el sillón artesanal mexicano, se frotó la cara, tratando de mantener la calma. El sonido de las campanas de la iglesia lejana llegó hasta él, recordándole las mañanas en que su madre cocinaba mole en la cocina, un aroma que Mercedes nunca había replicado. Sacó la foto de su bolsillo, mirando a la joven mujer con la sonrisa dulce. «Mamá no murió», susurró con una certeza que nunca antes había sentido. ¿Pero por qué Mercedes había hecho esto? ¿Dinero? ¿Poder? ¿O un secreto aún mayor? Gabriel llamó a Luis con voz urgente. Encontré un certificado de defunción falso y un poder notarial. Mercedes se lo quedó todo. Luis estaba en una taquería cercana, masticaba un taco al pastor mientras respondía. Tráigalos a mi oficina de inmediato. Pero no haga ninguna tontería, como confrontar a su tía. Necesitamos más pruebas. Salió de la casa, cerrando la puerta con llave cuidadosamente, y condujo por las bulliciosas calles de México. El olor a chocolate caliente de un puesto callejero flotó en el aire, pero no se detuvo. En la oficina de Luis, una pequeña habitación con una vieja mesa de madera y un mural descolorido, Gabriel puso los documentos sobre la mesa. Luis los hojeó, entrecerrando los ojos. Este certificado de defunción es falso. La fecha no coincide con el accidente. Revisé el informe policial esta mañana. Isabel sobrevivió, pero sufrió amnesia temporal, no demencia como su tía pudo haber dicho. Gabriel apretó los puños. ¿Por qué haría eso? ¿Ocultar a mi madre, robar la herencia y hacerme creer que estaba muerta? Luis se encogió de hombros, sirviendo un vaso de agua de horchata de una jarra sobre la mesa. El dinero cambia a la gente, señor. O tal vez tenía miedo de perderlo ante Isabel si ella recuperaba la memoria. Investigaré más a fondo, revisaré el hospital donde llevaron a Isabel después del accidente. Gabriel asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Quiero volver a ver a Isabel. Necesito saber qué recuerda. Luis negó con la cabeza. Está dejando que sus emociones lo guíen. Isabel no está estable y el asilo podría sospechar si usted la visita con demasiada frecuencia. Déjeme manejar esto primero. Gabriel aceptó a regañadientes, pero decidió regresar en secreto a San Felipe al día siguiente. Al día siguiente Gabriel llegó al asilo, llevando una caja de pan dulce para suavizar las sospechas de doña Rosa. Ella lo recibió con una sonrisa forzada, pero sus ojos eran más penetrantes que la última vez. Señor Álvarez, con estas visitas tan seguidas, la gente pensará que tiene otras intenciones, dijo, medio en broma, medio en serio. Gabriel la ignoró y fue directamente a donde estaba Isabel. Gabriel sacó la foto y la puso frente a ella. ¿Es usted?, preguntó. Isabel miró la foto, sus labios se movieron y luego murmuró, mi niño. Gabriel sintió que el corazón se le encogía, pero mantuvo la voz tranquila. ¿Qué recuerda de mí? ¿De Mercedes? Isabel no respondió, solo apretó su mano, sus ojos se nublaron como si se perdiera en un recuerdo. Doña Rosa, que estaba cerca, intervino. No la presione, señor. Se altera fácilmente. Gabriel asintió, pero no apartó los ojos de Isabel. Susurró, voy a descubrir la verdad, mamá. La palabra mamá salió naturalmente, sorprendiéndolo a sí mismo. Al salir del asilo, recibió un mensaje de Luis. Encontré el informe médico del hospital. Isabel ingresó en 1985, consciente pero con amnesia temporal. Una mujer que se identificó como su hermana se la llevó. ¿Adivina quién? Gabriel apretó su teléfono, la ira lo invadió como una ola.
Mercedes. Quería conducir directamente a su casa, arrojar los documentos sobre la mesa y obligarla a confesar. Pero la advertencia de Luis resonó en su cabeza: no haga ninguna tontería. Gabriel respiró hondo y condujo de regreso al penthouse. Puso los documentos y la foto sobre la mesa, mirando las luces de la ciudad. La verdad se estaba revelando lentamente, pero sabía que cada paso adelante conllevaba peligro. Mercedes no era alguien que se dejara acorralar fácilmente y él necesitaba estar preparado para cualquier truco que ella pudiera tener bajo la manga. Mercedes Álvarez soltó una risita burlona, sus labios pintados de rojo intenso curvándose con sarcasmo mientras Gabriel colocaba la carpeta de documentos falsificados sobre la mesa del comedor en su mansión de Polanco. «Qué gracioso, Leo», dijo ella con voz dulce pero afilada como un cuchillo. «¿Crees que soy una mentirosa?». Sus ojos mostraron un breve destello de pánico cuando Gabriel señaló el certificado de defunción falso de Isabel, mencionando el nombre Isabel Reyes con una certeza que la tensó. La elegante habitación de repente se sintió sofocante, como si la pintura de Talavera en la pared también estuviera observando el enfrentamiento. La mansión de Mercedes era un símbolo de opulencia, con muebles de estilo colonial mexicano, una mesa de comedor adornada con brillantes platos de cerámica de Talavera y una suave música de mariachi que emanaba del sistema de sonido. Una jarra de atole caliente estaba colocada en el centro de la mesa, desprendiendo un tenue aroma a canela, como si tratara de enmascarar la tensión. Gabriel había llegado allí directamente desde la oficina de Luis Santillán, llevando consigo el certificado de defunción falso y el poder notarial encontrado en la caja fuerte de Mercedes. Sabía que este enfrentamiento era arriesgado, pero después de que Luis confirmara que una mujer que se hacía pasar por su hermana había ingresado a Isabel en el asilo, no podía esperar más. Mercedes estaba sentada frente a él, con un vestido de seda color perla que le ceñía la figura y un collar de perlas brillantes alrededor del cuello. Tomó un sorbo de su atole sin apartar los ojos de Gabriel. «¿Encontraste unos papeles viejos y crees que descubriste un gran secreto?», preguntó con un tono ligeramente burlón. «Mi amor, estas cosas no prueban nada». Eran tiempos confusos, los documentos se extraviaban fácilmente. Gabriel deslizó la carpeta hacia ella, su voz fría. «El certificado de defunción dice que mi madre murió en 1984, incluso antes del accidente. Pero sé que sobrevivió y tú la ingresaste en el asilo San Felipe». «¿Por qué, tía Mercedes?». «Dinero. Poder». Enfatizó cada palabra, apretando el rosario de su madre en su bolsillo. Mercedes dejó de sonreír, sus ojos se endurecieron. «No sabes nada de esos días, Gabriel. Te protegí, te di una vida que Isabel nunca podría haberte dado». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín perfectamente cuidado. «Tu madre no estaba bien, incluso antes del accidente. Si yo no hubiera actuado, habrías crecido en la pobreza sin nada». Gabriel se levantó de un salto, su voz más alta. «¿Protegerme? ¿Abandonando a mi madre en un asilo miserable? ¿Robando los bienes de la familia?». Señaló el poder notarial. «Esta firma es falsa». «Lo probaré». Mercedes se giró con los labios apretados. «Ten cuidado, Leo. Estás entrando en un juego peligroso». Se detuvo, su voz bajó casi un susurro. «Hay secretos sobre tu madre que no querrás saber. Déjalo estar por el bien de ambos». Gabriel sintió un escalofrío, pero mantuvo su mirada firme. «No me detendré, tía. No hasta que mi madre tenga justicia». Mercedes se encogió de hombros, su sonrisa regresó, pero esta vez forzada. «Entonces inténtalo, mi amor. Pero no me culpes cuando lo pierdas todo». Señaló la puerta, indicándole que se fuera. Gabriel recogió los documentos y salió, el sonido de sus zapatos resonando en el suelo de madera. Al subir a su coche apretó el volante, la ira lo invadía, pero la advertencia de Mercedes resonó, secreto sobre su madre.
¿Qué más estaba ocultando? De camino a casa, Gabriel llamó a Luis. Acabo de ver a Mercedes. No admitió nada, pero la vi asustada. Mi tía sabe más de lo que pensamos. Luis, que estaba en su oficina con un café de olla, respondió de inmediato. Se lo dije, no la confronte demasiado pronto. Pero si está preocupada, vamos por buen camino. No es alguien con quien se pueda jugar. Gabriel estuvo de acuerdo, pero en su mente ya tenía otros planes. Quería sacar a Isabel del asilo, asegurarse de que recibiera una mejor atención antes de que Mercedes pudiera interferir. Al día siguiente, Gabriel llevó a San Felipe, llevando una bolsa de tamales para apaciguar a doña Rosa. Ella lo recibió con una mirada inquisitiva. Señora Álvarez, es su tercera visita en la semana. ¿Pasa algo? Gabriel sonrió ocultando su tensión. Quiero ayudar a mejorar este lugar. Pero primero quiero ver a la señora Isabel. Doña Rosa lo condujo hasta Isabel, que seguía sentada junto a la ventana sucia con su suéter descolorido. Cuando Gabriel se arrodilló, ella lo miró, sus ojos iluminándose. Leo susurró tomando su mano. Gabriel sacó la foto de su bolsillo y la puso frente a ella. ¿Recuerda algo de esta persona?, preguntó. Isabel miró la foto, sus labios se movieron y luego murmuró, mi casa. Gabriel se sorprendió. ¿Casa? ¿Quiere ir a casa? Isabel asintió levemente, sus ojos se nublaron como si se perdiera en un recuerdo. Doña Rosa intervino con voz severa. No la excite, señor. Se altera fácilmente. Gabriel la ignoró y susurró a Isabel. La llevaré a casa, lo prometo. Se levantó y le entregó a doña Rosa un cheque. Use esto para comprarle mejores medicinas y comida. Volveré pronto. Doña Rosa asintió, pero sus ojos estaban llenos de sospecha, como si supiera que él estaba tramando algo más grande. Al salir del asilo, Gabriel recibió un mensaje de Luis. La enfermera confirmó que Mercedes pagó para llevarse a Isabel. Pero hay un detalle extraño. Isabel preguntaba constantemente por un niño llamado Leo antes de ser trasladada. Prepárese, estamos a punto de tocar un gran secreto. Gabriel apretó su teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Condujo de regreso al penthouse, dejando los documentos y la foto sobre la mesa. Las luces de la Ciudad de México brillaban a través de la ventana, pero Gabriel solo veía los ojos de Isabel, escuchaba sus palabras, mi casa. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que Mercedes hiciera su próximo movimiento. Mañana se reuniría con Luis para planear cómo sacar a Isabel del asilo y enfrentarse a cualquier secreto que les esperara. El coche del accidente, que se creía destruido hacía 40 años, apareció en la oscuridad del sótano de la Hacienda Las Palmas, su oxidado chasis cubierto de polvo. En el asiento del copiloto, un pañuelo bordado de Isabel Reyes yacía abandonado, junto a un antiguo informe médico que confirmaba que ella solo había sufrido amnesia temporal después del choque, no demencia como Mercedes Álvarez había afirmado. Gabriel Álvarez, de pie junto a Luis Santillán, apretó el pañuelo, sus ojos brillando con una mezcla de ira y esperanza. Esta era la prueba más clara. Su madre había sido ocultada deliberadamente por su tía, y este secreto estaba enterrado en la propia casa de la familia. Hacienda Las Palmas, una ruina de la época colonial a 4 horas en coche de la Ciudad de México, se alzaba como un fantasma. Muros de piedra gris cubiertos de enredaderas secas, ventanas rotas que gemían con el viento y una estatua derruida de San Miguel Arcángel yacía en medio del patio. Gabriel y Luis habían llegado allí después de que Isabel murmurara, mi casa, en el asilo San Felipe, una pista que sugería la antigua casa de la familia Álvarez. El viaje a través de la polvorienta campiña mexicana, con sus extensos campos de maguey y el sonido distante de las campanas de la iglesia. Se detuvieron en una pequeña taquería, comiendo gorditas calientes para reponer fuerzas, antes de enfrentarse al misterio de la hacienda. Gabriel había llamado a Luis inmediatamente después del enfrentamiento con Mercedes, contándole las palabras de Isabel.
Si mi madre recuerda a casa, entonces Hacienda Las Palmas es donde debemos ir, dijo. Luis, masticando un taco al pastor por teléfono, estuvo de acuerdo de inmediato. Conozco el lugar. Su padre lo compró antes del accidente, pero Mercedes siempre dijo que no valía la pena conservarlo. Algo no encaja. Partieron temprano por la mañana, conduciendo un viejo vehículo todoterreno por caminos de tierra accidentados. El olor a tierra seca característico del campo mexicano impregnaba su ropa. En la hacienda empujaron la puerta de madera podrida. El chirrido hizo que los pájaros salieran volando. El patio estaba lleno de maleza, el suelo de piedra agrietado. Gabriel entró en la casa principal. La luz de los agujeros del techo iluminaba los muebles cubiertos de tela sucia. Una larga mesa de comedor aún conservaba algunos platos rotos de Talavera, como si alguien hubiera huido en medio de la cena. Luis, sosteniendo una linterna a pesar de que aún era de día, señaló una esquina. «Mira, la puerta del sótano». Arrastraron la pesada tabla de madera, revelando una escalera que conducía a la oscuridad. Un olor a moho y tierra húmeda subió. Gabriel fue primero. La linterna iluminaba viejos barriles de madera y estanterías podridas. Al final del sótano encontraron el coche, un montón de hierro retorcido pero aún reconocible por el logotipo y el color de la pintura del coche que sus padres solían conducir. Gabriel se arrodilló encontrando el pañuelo bordado con el patrón de jazmín que su madre amaba. Cerca, una carpeta de documentos atada con una goma yacía bajo una capa de polvo. La abrió y leyó rápidamente un informe médico de 1985 que indicaba claramente que Isabel había sufrido amnesia temporal, necesitaba tratamiento psicológico, no estar encerrada. Mercedes sabía que mi madre no estaba loca, dijo Gabriel, su voz temblaba de ira. Ella ocultó a mi madre. Hay una nota aquí, paciente trasladada a petición de un familiar, Mercedes Álvarez. No solo la ocultó, sino que también pagó para que nadie preguntara. Gabriel guardó los documentos y el pañuelo en su mochila, pero su mirada se detuvo en una esquina del sótano. Una pequeña puerta, casi oculta tras un montón de trastos viejos, le atrajo. La empujó, revelando un espacio estrecho. En él, además del coche, había una pequeña caja de metal. La abrió encontrando un delgado diario con una cubierta de cuero desgastada. La primera página decía Isabel Reyes, 1984. Gabriel hojeó rápidamente leyendo un pasaje. Mercedes ha cambiado. Me mira como a una enemiga, especialmente cuando habla de la herencia. Me preocupa Leo y también ese hombre. No me deja en paz. Gabriel cerró el diario. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién es ese hombre?, preguntó. Luis se encogió de hombros. La luz de la linterna recorrió el sótano. Podría estar relacionado con la herencia o algo más personal. Lo investigaré cuando regresemos. Gabriel asintió, pero en su mente una nueva sospecha surgió. Este diario no solo acusaba a Mercedes, sino que también insinuaba un secreto mayor sobre su madre, posiblemente relacionado con su propia identidad. Salieron del sótano, llevándose los documentos, el pañuelo y el diario. La luz del atardecer iluminaba la hacienda, haciéndola parecer aún más sombría. Gabriel miró hacia la casa, sintiendo que guardaba secretos aún por revelar. De camino a casa, Luis rompió el silencio. ¿Qué piensa hacer con Mercedes? No se quedará de brazos cruzados cuando sepa que tenemos esto. Quiero sacar a mi madre del asilo primero, respondió Gabriel apretando la mochila. Mercedes no se atreverá a tocar a mi madre si... Mercedes había advertido sobre secretos durante el enfrentamiento y este diario podría ser la clave. Al llegar a la Ciudad de México, Gabriel detuvo el coche frente a un pequeño puesto, comprando un vaso de agua de Jamaica para calmarse. Llamó a Carla, su asistente. Encuentra el mejor hospital privado con especialistas en neurología. Quiero que mi madre sea trasladada de inmediato. Carla, acostumbrada a su determinación, respondió de inmediato: lo organizaré, señor.
¿Pero está bien? Gabriel miró el diario en el asiento del copiloto, su voz baja pero segura. Aún no, pero pronto lo estaré. Colgó conduciendo de regreso al penthouse. En el apartamento colocó los documentos, el pañuelo y el diario sobre la mesa, junto a la foto de Isabel. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, pero Gabriel solo veía la imagen de su madre, no la anciana del asilo, sino la joven mujer en el diario, preocupada por él y luchando contra los secretos que Mercedes había enterrado. Abrió el diario de nuevo, leyendo el pasaje sobre ese hombre. Un nombre apareció en su mente: Alfonso, su padre. ¿O alguien más? Gabriel apretó el rosario de su madre, decidido. Mañana se reuniría con Luis para planear cómo sacar a Isabel del asilo y enfrentarse a cualquier secreto que les esperara. Isabel Reyes, sentada en la cama del hospital privado, de repente comenzó a cantar un fragmento de Asterisco cielito lindo asterisco con una melodía temblorosa pero clara, dejando a las enfermeras paralizadas con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Asterisco ay, 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 canta y no llores, asterisco, cantó, apretando la mano de Gabriela Álvarez, sus ojos brillando como si encontrara un fragmento de un recuerdo perdido. Gabriel, arrodillado junto a la cama, sintió que su corazón se apretaba, pero su sonrisa era radiante. Este momento, el hospital privado en la Ciudad de México era luminoso y limpio, con murales coloridos y una pequeña esquina de oración con una estatua de San Judas Tadeo. El olor a mole poblano de la comida que Gabriel trajo flotaba en el aire, mezclándose con la conversación en español de las enfermeras. Gabriel había trasladado a Isabel del asilo San Felipe aquí inmediatamente después del viaje a Hacienda Las Palmas, decidido a darle a su madre un lugar mejor para ser cuidada antes de que Mercedes Álvarez pudiera interferir. Se sentó junto a su madre, reproduciendo música de bolero desde su teléfono, esperando despertar sus recuerdos. Ese día, Gabriel trajo el pañuelo bordado encontrado en la hacienda, colocándolo en la mano de Isabel. ¿Recuerdas esto?, preguntó con voz suave. Isabel acarició el pañuelo, sus ojos se nublaron y luego comenzó a cantar. Las enfermeras que estaban revisando los registros cerca se detuvieron, una de ellas susurró: «Ella nunca ha hecho eso». Gabriel apretó la mano de su madre con más fuerza, susurrando: «Mamá, estoy aquí. No voy a ninguna parte». El médico principal, el doctor López, entró y revisó el expediente. La señora Isabel sufrió daño cognitivo debido al accidente y años de negligencia, dijo con voz seria. Pero tiene el potencial de recuperarse parcialmente con terapia y el cuidado adecuado. Que cante es una señal positiva. Gabriel asintió, más decidido que nunca. Haga todo lo posible, doctor. El dinero no es un problema. Después de la terapia matutina, Gabriel empujó la silla de ruedas de Isabel al jardín del hospital, donde varios jacarandas estaban floreciendo con flores moradas. Le contó sobre su infancia, sobre las veces que jugaba al trompo en el patio de la antigua casa. Isabel escuchó. Gabriel sacó la foto de su bolsillo, señalando al niño en la foto. «Este eres tú, mamá. Y esta eres tú». Isabel miró la foto, sus ojos brillaron, pero no dijo nada más. Al regresar a la habitación, Gabriel recibió una llamada de Luis Santillán. «Encontré un testigo», dijo Luis con voz emocionada. Eugenio, el antiguo mayordomo de Hacienda Las Palmas. Confirma que Mercedes se llevó a Isabel después del accidente, aunque ella estaba consciente y preguntaba por usted. Está dispuesto a hablar, pero su salud es delicada. Necesitamos verlo pronto. Gabriel apretó el teléfono. Organícelo. Quiero todas las pruebas para hundir a Mercedes. Luis rió suavemente. De acuerdo, pero hay otra cosa. Mercedes envió abogados al asilo preguntando por usted e Isabel. Sospecha. Gabriel apretó los puños, la ira surgió. Ella no tocará a mi madre. Nunca. Luis advirtió: tenga cuidado, señor. Mercedes podría jugar sucio. La estaré vigilando.
Gabriel colgó mirando a Isabel, que dormía ligeramente en la cama. Acarició el cabello de su madre, susurrando: «Te protegeré, mamá». Sacó el diario de Isabel de su bolsillo, abriendo la página marcada. El pasaje sobre ese hombre lo preocupaba. ¿Era su padre Alfonso? ¿O alguien más relacionado con Mercedes? Guardó el diario en su bolsillo, decidido a preguntarle a Luis cuando se reunieran. Esa tarde Gabriel trajo un plato de tamales de un puesto cerca del hospital, compartiéndolos con las enfermeras para agradecerles. Una joven enfermera, María, dijo: «La señora Isabel hoy habló de un niño jugando al trompo. Ella lo llamaba Leo». «Es usted». Gabriela comprueba lo que está haciendo Mercedes. «Quiero saber todos sus movimientos». Carla respondió de inmediato: «Entendido, señor. Informaré mañana por la mañana». De camino al Penthouse, Gabriel detuvo el coche frente a un puesto de churros, comprando una bolsa para comer en el coche. El olor a caramelo le recordó los días festivos con su madre, cuando ella era joven en sus recuerdos borrosos. Condujo por las calles iluminadas de la Ciudad de México, su mente giraba con el informe de Luis. Eugenio, el mayordomo, podría ser la clave para desenmascarar a Mercedes. Pero la amenaza de ella, secreto sobre tu madre, aún lo perseguía. Al llegar al Penthouse, Gabriel colocó la foto, el pañuelo bordado y el diario sobre la mesa. Abrió su computadora portátil buscando Hacienda Las Palmas e Isabel Reyes, pero no hubo nuevos resultados. Envió un mensaje de texto a Luis: «Reúnete con Eugenio lo antes posible. E investiga sobre ese hombre en el diario de mi madre». Luis respondió de inmediato: «En eso estoy. Pero prepárese, señor. Mercedes no es la única que oculta secretos». Gabriel apretó el rosario de su madre, mirando las luces de la ciudad. Isabel se estaba recuperando paso a paso, pero cada paso era una victoria. Sabía que Mercedes no se detendría y el hombre misterioso en el diario podría ser un nuevo peligro. Pero no retrocedería. Mañana regresaría al hospital, continuando al lado de su madre y preparándose para la batalla con Mercedes sin importar a dónde lo llevara. La carta escrita a mano con la letra firme de Alfonso Álvarez apareció a la tenue luz de la antigua casa. «Confía en tu corazón, Leo. Si lees esta carta, recuerda que tu padre y tu madre siempre te amarán». Adjunto estaba el testamento que confirmaba que todos los bienes de la familia Álvarez pertenecían a Isabel Reyes y Gabriel, sin una sola línea que mencionar. Gabriel, de pie en medio de la habitación cubierta de polvo, apretó la carta, sus ojos brillando con determinación. Esta era el arma final que necesitaba para llevar a Mercedes a los tribunales, desenmascarando las mentiras que había construido durante 40 años. La antigua casa de los padres de Gabriel, donde había vivido antes de que Mercedes se lo llevara, ahora era un fantasma borroso. El pequeño altar con flores de cempasúchil secas, la pintura de la calavera Catrina colgada torcida en la pared y el olor desvanecido a chocolate caliente de la antigua cocina evocaban recuerdos de la infancia. Gabriel llegó allí inmediatamente después de salir del hospital, donde Isabel cantó Cielito lindo y recordó su trompo. La carta, encontrada en la antigua caja fuerte de su padre, era la respuesta a las dudas planteadas por Hacienda Las Palmas y el enfrentamiento con Mercedes. Gabriel había registrado el estudio de su padre, donde los muebles estaban cubiertos de polvo pero aún conservaban un aire de dignidad. Probó varios códigos para abrir la caja fuerte, su fecha de nacimiento, la de su madre antes de ingresar la fecha de la boda de sus padres, el 7 de abril de 1983. La caja fuerte se abrió revelando la carta, el testamento y algunos documentos de propiedad. Hojeó rápidamente el testamento. Todos los hoteles, terrenos y cuentas estaban a nombre de Isabel, con Gabriel como único heredero si ella fallecía. Mercedes no tenía derechos, pero se había apoderado de todo con documentos falsos. Gabriel guardó los documentos en su mochila, llamando inmediatamente a Luis Santillán. «Tengo el testamento de mi padre», dijo con voz urgente. «Prueba que mi madre es la dueña de los bienes».
Mercedes no tiene derecho a nada. Luis estaba en su oficina con una taza de café de olla, respondió de inmediato. Tráigalo aquí. Necesitamos un abogado ahora mismo. Eugenio, el mayordomo, ha accedido a testificar, pero está débil. Debemos actuar rápido. Gabriel condujo por las bulliciosas calles de la Ciudad de México. El olor a tacos al pastor de los puestos callejeros se filtraba por la ventana. La oficina de Luis, una pequeña habitación con una vieja mesa de madera y un mural descolorido de Orozco, era pequeña pero acogedora con una jarra de atole sobre la mesa. Luis revisó el testamento asintiendo. Esto es oro, señor. Combinado con el informe médico de la Hacienda y el testimonio de Eugenio, podemos llevar a Mercedes a los tribunales. Gabriel asintió, pero preguntó qué pasa con ese hombre en el diario de mi madre. ¿Ha encontrado algo? Luis se encogió de hombros. Aún no está claro, pero estoy revisando los registros antiguos de su madre. Podría ser un asunto personal o relacionado con la herencia. Mercedes sabe algo porque acaba de contratar a un abogado notorio, Javier Torres. Gabriel apretó los puños. ¿Javier Torres? Quiero conocerlo. Si necesitamos un abogado, quiero al mejor. Luis rió suavemente. Torres no es barato, pero es como un tiburón. Lo organizaré. Gabriel salió de la oficina, conduciendo hasta el hospital para visitar a Isabel. El hospital era luminoso con murales y oraciones desde la esquina con la estatua de San Judas Tadeo. Isabel estaba sentada en una silla de ruedas en el jardín, bajo un jacaranda en flor. Gabriel se arrodilló entregándole el pañuelo bordado de la hacienda. «Mamá, encontré esto en la antigua casa», dijo. Isabel acarició el pañuelo murmurando «casa». «Leo». Gabriel sonrió, pero su corazón estaba pesado. «Te llevaré a casa, mamá, no te preocupes». El doctor López se acercó actualizando la situación. La señora Isabel está progresando, pero lentamente. Los recuerdos como el trompo son una buena señal. Gabriel agradeció sabiendo que el testimonio de Isabel no era necesario cuando tenía el testamento y a Eugenio. Al salir del hospital, Gabriel recibió un mensaje de Carla. Mercedes está organizando una fiesta en Polanco esta noche. Parece que está buscando aliados. Tenga cuidado, señor. Gabriel respondió, vigílela. Infórmeme de todos los detalles. Detuvo el coche frente a un pequeño puesto comprando tamales para llevar al Penthouse. El olor a maíz cocido le recordó los días en que su madre le cocinaba mole, un recuerdo que Mercedes nunca replicó. De vuelta en casa, Gabriel colocó el testamento, la carta y el diario sobre la mesa, junto a la foto de Isabel. Abrió la carta de su padre de nuevo, leyendo el último párrafo: «Tú eres todo para tu padre y tu madre. No dejes que nadie te quite tu verdad». Gabriel apretó el rosario de su madre, sus ojos duros. Mercedes le había robado a su madre, pero no permitiría que le robara nada más. Llamó a Luis. «Mercedes está tramando algo. Quiero reunirme con Javier Torres mañana». Luis respondió: «Ya está organizado». Pero escuche, Eugenio dijo que Mercedes lo amenazó después del accidente, diciendo que si hablaba, toda su familia estaría en peligro. «No está bromeando». Gabriel asintió, aunque Luis no podía verlo. «Yo tampoco». Antes de acostarse, Gabriel abrió su computadora portátil, buscando Javier Torres abogado. Apareció un artículo describiendo a Torres como un tiburón legal, especializado en ganar grandes casos de propiedad. Gabriel envió un mensaje a Carla: «Programa una cita con Torres. Quiero que esté de nuestro lado». Miró las luces de la Ciudad de México pensando en Isabel, en la carta de su padre y en Mercedes. La batalla se acercaba y no permitiría que su madre fuera abandonada. Mercedes Álvarez entró en la sala de espera del hospital privado con un vestido de seda rojo intenso que le ceñía la figura, un collar de perlas brillantes y declaró con voz helada: «Gabriel,
tú no eres el hijo biológico de Alfonso Álvarez. Tu verdadero padre es Guillermo Santa Cruz, un hombre poderoso al que no querrás enfrentarte». Sus palabras fueron como una puñalada, dejando a Gabriel paralizado con el rosario de su madre apretado en la mano. Pero sus ojos no vacilaron, solo ardieron con determinación. «Lo que digas es inútil», respondió él con voz tensa. «No me detendré hasta que mi madre tenga justicia». La sala de espera del hospital era luminosa, con una pintura de la calavera Catrina colgada en la pared y un jarrón de cempasúchil evocando la atmósfera del Día de Muertos. Las oraciones en español del pasillo se mezclaban con el olor a tamales de un carrito de comida cercano. Gabriel estaba allí para visitar a Isabel, quien había mostrado una pequeña mejoría en su terapia cuando Mercedes apareció inesperadamente. Este enfrentamiento, solo unos días después de que él encontrara la carta y el testamento de su padre, marcó el primer contraataque de ella después de la lujosa fiesta en Polanco que Carla había reportado. Mercedes se sentó en una silla, cruzó las piernas, sus ojos afilados como cuchillos. «¿Crees que unos papeles viejos y un anciano débil pueden derrotarme?», preguntó con voz burlona. «Sé lo que estás haciendo, Leo. Contrataste detectives, involucraste abogados. Pero no lo sabes todo». Se inclinó bajando la voz. «Isabel no era la madre perfecta que crees. Tenía secretos y Guillermo Santa Cruz es parte de ellos». Gabriel apretó el rosario, recordando el diario de su madre que mencionaba a ese hombre. «Estás inventando historias para hacerme dudar», dijo con voz tranquila pero firme. «Guillermo o quien sea no cambia la verdad. Mercedes Álvarez no es una oponente fácil. Muéstreme lo que tiene». Gabriel colocó su mochila sobre la mesa, sacando el testamento, el informe médico de la Hacienda, el certificado de defunción falso y el diario de Isabel. Torres los revisó, tomando notas rápidamente. «Este testamento es la clave», dijo. «Confirma que los bienes pertenecen a su madre. El informe médico prueba que fue ingresada ilegalmente. Eugenio fortalecerá el caso, pero necesitamos más testigos para contrarrestar a los abogados de Mercedes». Gabriel asintió. «Luis está buscando a la antigua enfermera del hospital. Ella puede confirmar que Mercedes pagó para trasladar a mi madre». Torres asintió, pero advirtió: «Mercedes atacará sus puntos débiles». «Mencionó a Guillermo Santa Cruz, ¿verdad? Es posible que use eso para desacreditarlo ante el tribunal». Gabriel apretó los puños. «No me importa quién sea mi padre. Solo quiero justicia para mi madre». Torres sonrió levemente. «Buen espíritu. Pero prepárese. Mercedes podría difundir rumores o sobornar testigos». Gabriel salió de la oficina, conduciendo hasta el hospital. En el camino, se detuvo a comprar churros en un puesto. El olor a caramelo le recordó los días festivos con su madre. En el hospital, Isabel estaba en terapia, tratando de dibujar una imagen simple, un niño jugando al trompo. Gabriel se sentó a su lado, tomándole la mano. «Dibujas muy bien», dijo. Isabel sonrió, murmurando: «Mi niño». Gabriel sintió que su corazón se calentaba, pero sabía que el tiempo se agotaba. Carla lo llamó, su voz tensa. «Señor, Mercedes acaba de reunirse con un grupo de empresarios en Polanco». Gabriel le envió un mensaje de texto a Luis: «Investiga a Guillermo Santa Cruz. Necesito saber la verdad antes de que Mercedes la use contra nosotros». Luis respondió de inmediato: «En eso estoy. Pero concéntrate en Eugenio y Torres. Son nuestra mejor oportunidad». Gabriel asintió mirando por la ventana del hospital, donde el sol brillaba a través del jacaranda. Mercedes podía lanzar cualquier secreto, pero él no permitiría que tocara a su madre. La batalla se acercaba y él estaba listo. Eugenio, el antiguo mayordomo de Hacienda Las Palmas, se paró ante el tribunal, su voz débil pero clara, relatando el día en que Mercedes Álvarez se llevó a Isabel Reyes después del accidente en 1985.
La señora Isabel estaba consciente, preguntaba por el niño Leo, pero Mercedes me ordenó silencio, amenazando a toda mi familia si hablaba, dijo, sus ojos firmes a pesar del temblor de su cuerpo. La sala del tribunal quedó en silencio, todas las miradas se dirigieron a Mercedes, cuyo rostro palideció, su sonrisa artificial se desvaneció. Gabriel Álvarez, sentado detrás de su abogado Javier Torres, apretó el rosario de su madre, sabiendo que este testimonio acababa de derribar el castillo de mentiras de Mercedes. La sala del tribunal en el centro de la Ciudad de México era solemne, con un pequeño mural en la pared y un tenue olor a café de olla que llegaba del pasillo. Los empleados vestidos con guayaberas se movían en silencio, mientras los reporteros susurraban, llamando al caso una telenovela de la vida real. Gabriel llegó temprano, llevando el testamento de su padre, el informe médico de la Hacienda y el diario de Isabel, listo para enfrentarse a Mercedes después de su contraataque sobre Guillermo Santa Cruz. Este juicio, impulsado por el testimonio de Eugenio y las pruebas de Luis Santillán, era su oportunidad de obtener justicia para su madre. El juez, un hombre severo con gafas gruesas, Javier Torres, se puso de pie, presentando el caso con voz aguda. Mercedes Álvarez falsificó el certificado de defunción de la señora Isabel Reyes, robó los bienes de la familia Álvarez e ingresó a la señora Isabel en un asilo ilegalmente, dijo presentando el testamento, el informe médico y el certificado de defunción falso. Gabriel miró a Mercedes, sentada frente a él con su abogado, Tomás Ibáñez, sus ojos fríos pero sin su anterior confianza. Torres llamó al primer testigo, una antigua enfermera del hospital en 1985. Ella confirmó, la señora Isabel estaba consciente después del accidente, solo sufrió amnesia temporal. Una mujer pagó para que la trasladaran sin seguir ningún procedimiento legal. Los reporteros tomaban notas frenéticamente, el sonido de las plumas llenaba la sala. Luego un antiguo empleado del asilo San Felipe testificó que Mercedes pagó por adelantado muchos años para mantener a Isabel allí, pero no dejó información de contacto. Entonces Eugenio subió al estrado. A pesar de su debilidad, relató detalladamente, vi a Mercedes llegar a la hacienda con la señora Isabel, quien estaba herida pero consciente. Ella preguntó por su hijo Leo, pero Mercedes me dijo que no le dijera nada a nadie. Ella me pagó para que guardara silencio. Mercedes bajó la cabeza apretando su bolso. Ibáñez se levantó tratando de desacreditar a Eugenio. Tiene 80 años, su memoria no es confiable, dijo con tono sarcástico. Pero el juez interrumpió, deje que el testigo hable. Gabriel miró a Eugenio, su corazón lleno de gratitud y preocupación. Este anciano, a pesar de su enfermedad, había elegido decir la verdad. Torres se volvió hacia el juez, presentando más pruebas. El testamento del señor Alfonso Álvarez confirma que los bienes pertenecen a la señora Isabel. Presentó el informe médico de la Hacienda, enfatizando que Isabel no estaba loca, solo necesitaba terapia. Ibáñez contraatacó presentando un informe médico falso, alegando que Isabel sufría de una enfermedad mental antes del accidente. Torres objetó de inmediato, señalando signos de falsificación en el sello y la firma. El juez aceptó la objeción, ordenando que el informe falso fuera retirado del expediente. Mercedes apretó sus manos, sus ojos brillaron con desesperación. Ibáñez la miró como esperando un último recurso, pero ella solo se quedó sentada, con el rostro pétreo. Gabriel sintió que su corazón latía con fuerza, pero mantuvo una expresión tranquila. Recordó a Isabel en el hospital dibujando trompos y llamándolo mi niño. Cada prueba, cada testimonio, era un paso para llevar a su madre ante la justicia. Miró a Mercedes, quien una vez lo había criado, ahora una traidora. Las palabras de ella sobre Guillermo Santa Cruz aún lo perturbaban, pero las apartó de su mente. Hoy solo Isabel importaba. Torres concluyó su presentación. No solo estamos hablando de bienes robados. Estamos hablando de una madre a la que le arrebataron a su hijo, una familia destruida por la codicia. La justicia es devolver lo que pertenece a la señora Isabel y a su hijo.
Gabriel inclinó la cabeza, el rosario en su mano como una fuente de fuerza. Los reporteros susurraban, sus plumas garabateaban cada palabra. El juez se retiró a deliberar. Gabriel se levantó y salió al pasillo, evitando la mirada de Mercedes. Luis, de pie cerca, le ofreció un agua de Jamaica de un carrito cerca de la sala del tribunal. «Lo hizo muy bien, señor», dijo Luis con voz grave. Eugenio fue la carta de triunfo. Mercedes no tiene escapatoria. Gabriel tomó un sorbo, pero tenga cuidado, podría usar lo de Guillermo Santa Cruz para distraer. Gabriel apretó el vaso, recordando las palabras de Mercedes. Le pedí a Luis que investigara a Santa Cruz. Si es verdad, quiero saberlo antes de que ella lo use. Regresaron a la sala del tribunal cuando el juez volvió. Golpeó el mazo, su voz resonó. El tribunal encuentra pruebas suficientes para concluir que la señora Mercedes Álvarez es culpable de falsificación de documentos, robo de bienes y abuso de tutela. El tribunal ordena la devolución de los bienes al señor Gabriel Álvarez y a su madre, la señora Isabel Reyes. Se abrirá una investigación penal contra la señora Álvarez. La sala del tribunal estalló en susurros. Los reporteros se abalanzaron, sus teléfonos vibraban sin cesar. Mercedes se levantó de un salto, su rostro pálido, pero Ibáñez la obligó a sentarse. Gabriel la miró, sus ojos sin ira, solo con firmeza. Había ganado, pero sabía que la batalla no había terminado. Mercedes no se rendiría fácilmente. Gabriel salió de la sala del tribunal, evitando a los reporteros que le acercaban los micrófonos. Luis caminó a su lado, riendo suavemente. «Lo logró, señor». «¿Y ahora qué?». Gabriel miró el cielo de México, el sol brillaba a través de los edificios. «Ahora llevaré a mi madre a casa, de verdad». Subió a su coche conduciendo hasta el hospital, llevando una bolsa de pan dulce para compartir con Isabel. En el hospital Isabel estaba dibujando, el dibujo del trompo ahora tenía una pequeña casa. Gabriel se arrodilló junto a su madre contándole sobre el juicio, aunque sabía que ella podría no entenderlo todo. «Mamá, ganamos», dijo. Isabel lo miró, sonrió murmurando, «Leo casa». Una voz fría resonó por el teléfono, interrumpiendo el silencio en el coche de Gabriel Álvarez. «Gabriel, su verdadero padre es Guillermo Santa Cruz y Mercedes no mintió sobre eso. Es alguien a quien no querrá enfrentarse». La llamada de un número desconocido terminó abruptamente, dejando a Gabriel inmóvil, con las manos apretando el volante, sus ojos brillando con una mezcla de confusión y determinación. El secreto que Mercedes había lanzado en la sala de espera del hospital ahora era confirmado por un desconocido, pero Gabriel sabía que no podía permitir que tambaleara su objetivo, proteger a su madre, Isabel Reyes, y reconstruir su vida. Gabriel acababa de salir del tribunal tras su victoria contra Mercedes, conduciendo por las calles de México brillantemente iluminadas. El olor a tacos al pastor de los puestos callejeros flotaba en el aire, mezclándose con el mariachi de un pequeño local. Estaba de camino a la nueva casa que había comprado para Isabel, una pequeña villa en las afueras, con un jardín de nopal y decoración de alebrijes. Isabel había sido trasladada del hospital allí, donde comenzaba a pintar dibujos sencillos, signos de una recuperación lenta pero clara. Esta misteriosa llamada, justo después de que Mercedes fuera condenada, era como una bomba de tiempo, amenazando con desbaratar todo lo que acababa de ganar. Gabriel detuvo el coche frente a la casa, cogió su teléfono y llamó inmediatamente a Luis Santillán. «Acabo de recibir una llamada», dijo con voz urgente. «Alguien confirmó que Guillermo Santa Cruz es mi padre». «¿Encontraste algo sobre él?». Luis, que estaba en su oficina con su café de olla, respondió de inmediato. «Estoy investigando los archivos antiguos de su madre. Parece que Isabel conocía a Santa Cruz antes de casarse con su padre Alfonso. Es un magnate de los medios, bienes raíces y tiene conexiones políticas. Pero no hay pruebas claras de que usted sea su hijo. Podría ser una táctica de Mercedes.
Gabriel apretó el rosario de su madre. Mercedes perdió en la corte. ¿Por qué seguiría con esto? Luis rió suavemente. Fue arrestada ayer tratando de cruzar la frontera. Tal vez este sea su último recurso o alguien la está ayudando. Revisaré el número que lo llamó. Gabriel colgó y entró en la casa. El ambiente era cálido con el olor a chiles rellenos de la cocina y una son jarocho sonando en la radio. Isabel estaba sentada en el jardín, bajo el jacaranda, pintando un cuadro, una casa con un niño jugando al trompo. Gabriel se arrodilló junto a su madre, entregándole el pañuelo bordado de Hacienda Las Palmas. «Mamá, el dibujo es hermoso», dijo. Isabel lo miró, sonrió y luego contó con voz entrecortada: «Leo nació día soleado». Gabriel se quedó paralizado, su corazón latiendo con fuerza. Era la primera vez que contaba una historia, aunque corta, sobre el día en que nació. Tomó la mano de su madre susurrando: «Estoy aquí, mamá. Estamos a salvo». Pero esa seguridad era frágil. Gabriel regresó a la sala de estar, abrió el diario de Isabel y releyó el pasaje sobre ese hombre. La frase «no me deja en paz» lo inquietaba. Si Guillermo Santa Cruz era su padre, ¿por qué no había aparecido en 40 años? ¿Y si Mercedes lo sabía, cómo había usado este secreto para manipular? Gabriel le envió un mensaje a Luis: «Encuentra todo sobre Santa Cruz. Necesito saberlo antes de que esto explote». A la mañana siguiente, Gabriel se reunió con Javier Torres en su bufete de abogados. El edificio de cristal era luminoso, con artesanías y una jarra de atole sobre la mesa. Torres, con un traje gris, revisó el expediente. «La victoria en la corte es un gran paso, pero Mercedes aún puede causar problemas», dijo con voz grave. «Está detenida, pero sus aliados podrían usar lo de Santa Cruz para desacreditarlo. ¿Cómo quiere manejarlo? Si ese hombre es Santa Cruz, quiero saberlo. Pero no permitiré que esto interfiera con el cuidado de mi madre». Torres asintió, tomando notas. «Pediré al tribunal que selle los bienes de Mercedes para que no los transfiera al extranjero. En cuanto a Santa Cruz, dejemos que Luis investigue. Es bueno encontrando cosas que nadie quiere que salgan a la luz». Gabriel salió de la oficina, conduciendo hasta la casa. En el camino se detuvo a comprar tamales en un puesto. El olor a maíz cocido le recordó los días festivos con su madre. En casa Isabel estaba pintando, el cuadro ahora tenía un jacaranda. Gabriel se sentó a su lado contándole sobre el juicio, aunque sabía que ella solo entendía una parte. «Mamá, recuperamos lo que nos pertenece», dijo. Isabel sonrió murmurando: «Mi niño». Gabriel tomó su mano, sintiendo la fuerza de la presencia de su madre. Carla lo llamó, su voz tensa. «Señor, escuché que un abogado de Santa Cruz contactó al equipo de Mercedes antes de que la arrestaran. Podrían estar planeando algo». Gabriel apretó su teléfono. «Envíame todos los detalles. Y aumenta la seguridad alrededor de la casa». Colgó mirando a Isabel. Sabía que Mercedes, aunque detenida, aún podía mover hilos desde lejos y Santa Cruz podría ser su última carta. Gabriel le envió un mensaje a Luis: «Encuentra al abogado de Santa Cruz. Quiero saber qué están haciendo». Luis respondió de inmediato: «En eso estoy. Pero escucha, Eugenio acaba de ser hospitalizado. Está débil, pero su testimonio ya está grabado. Seguimos a salvo». Gabriel suspiró aliviado, pero aún se sentía inquieto. Abrió su computadora portátil, buscando Guillermo Santa Cruz. Aparecieron. Isabel acarició la foto, sonriendo. Gabriel sabía que quienquiera que fuera Guillermo Santa Cruz, no permitiría que ese secreto destruyera a su familia. Se levantó preparándose para el día siguiente, un día para fortalecer su nuevo hogar y enfrentar cualquier amenaza de Mercedes o Santa Cruz. Isabel Reyes, sentada bajo el jacaranda en el jardín, contó la historia del día en que nació Gabriel con voz entrecortada pero clara.
Leo, día soleado, lloraste fuerte, te abracé. El relato, aunque breve como un rayo de sol atravesando las nubes, hizo que Gabriel Álvarez se arrodillara junto a su madre con los ojos nublados por la emoción. Era el recuerdo más largo que había compartido desde que salió del asilo, una señal de recuperación pequeña pero preciosa, que confirmaba que Isabel estaba encontrando su camino de regreso, un fragmento de memoria a la vez. La nueva casa en las afueras de la Ciudad de México era un lugar acogedor, con un... Mercedes rió suavemente, pero su sonrisa fue forzada. Sigue excavando, mi amor. Pero cuando la verdad sobre tu padre salga a la luz, no digas que no te advertí. Se levantó dejando tras de sí un rastro de perfume caro, y se fue, el sonido de sus tacones resonando en el suelo. Gabriel se quedó allí, su mente giraba pero no se derrumbaba. Sabía que Mercedes estaba jugando un juego psicológico, pero el nombre Guillermo Santa Cruz, un poderoso empresario en la industria de los medios y bienes raíces, lo inquietaba. Entró en la habitación de Isabel, encontrando a su madre durmiendo, su rostro en paz. Acarició su cabello, susurrando: «No permitiré que te haga más daño». Gabriel llamó inmediatamente a Luis Santillán. «Mercedes acaba de venir al hospital, dijo que soy hijo de Guillermo Santa Cruz, no de mi padre», dijo con voz urgente. Luis estaba en una taquería con un agua de horchata, respondió de inmediato. «Ella está jugando sucio. Revisaré los registros antiguos de su madre, veré si hay algo relacionado con Santa Cruz. Pero no deje que ella lo distraiga. Tenemos a Eugenio y el testamento suficiente para llevarla a los tribunales». Gabriel asintió, aunque Luis no podía verlo. «¿Y Javier Torres? ¿Ya nos reunimos con él?» Luis rió suavemente. «Mañana por la mañana en su oficina». Torres aceptó ver su caso, pero quiere ver todas las pruebas primero. Gabriel colgó mirando a Isabel. Ella abrió los ojos murmurando: «Leo Trompo». Gabriel sonrió entregándole el pañuelo bordado de Hacienda Las Palmas. «Descansa, mamá. Yo me encargaré de todo». Al día siguiente, Gabriel llegó a la oficina de Javier Torres, un moderno edificio de cristal en el centro de la Ciudad de México. La oficina era luminosa, con muebles de artesanía y pinturas murales de Orozco en las paredes. Torres, de unos 35 años, vestido con un traje gris y ojos penetrantes, estrechó la mano de Gabriel. «Señora Álvarez, Luis me contó sobre su caso», dijo con voz grave. Sacó la foto de su bolsillo, señalando al niño. «Este eres tú, mamá. Estamos en casa justo como querías». Isabel sonrió murmurando: «Casa». Gabriel se levantó y trajo un plato de chiles rellenos de la cocina, compartiéndolos con su madre y la enfermera María, contratada para cuidar de Isabel. María sonrió. «La señora Isabel está muy contenta hoy, señor. Incluso cantó un poco de La Llorona esta mañana». Gabriel asintió, pero su mente regresó a la misteriosa llamada sobre Guillermo Santa Cruz. Después del juicio, le había pedido a Luis que investigara, pero Luis solo había encontrado información preliminar. Isabel había conocido a Santa Cruz antes de casarse con Alfonso, pero no había pruebas claras de que Gabriel fuera su hijo. Mercedes, aunque encarcelada, aún podía mover hilos a través de sus aliados, como el abogado de Santa Cruz que Carla había mencionado. Gabriel decidió no buscar a Santa Cruz, pero este secreto seguía siendo una espina en su costado. Llamó a Luis con voz baja. «¿Encontraste algo sobre el abogado de Santa Cruz?» Luis estaba en una taquería con un agua de Jamaica, respondió de inmediato. Se reunieron con el equipo de Mercedes antes de que la arrestaran, pero no ha habido nuevos movimientos. Tal vez ella quería usar a Santa Cruz para distraerlo, pero ahora se le acabaron los trucos. Gabriel asintió. «¿Y Eugenio? ¿Está bien?» «Salió del hospital, pero está muy débil», dijo Luis. «Su testimonio ya está registrado en el tribunal, así que no tiene que preocuparse. Concéntrese en su madre».
Gabriel colgó mirando a Isabel, que estaba dibujando una flor más en su cuadro. Sabía que Luis tenía razón. Isabel era la prioridad, no Santa Cruz ni Mercedes. Esa tarde Gabriel organizó una sesión de cine de Cantinflas en la sala de estar, con tamales y atole caliente. Isabel rió entre dientes con las travesuras de Cantinflas, un sonido más precioso que todos los bienes que había recuperado de Mercedes. Después de la película, ayudó a su madre a hacer papel picado, las delicadas hojas de papel cortado para una pequeña fiesta que se avecinaba. Isabel cortaba torpemente, pero sus ojos brillaban de alegría. Gabriel tomó una foto guardando este momento en su teléfono. Carla lo llamó, su voz aliviada. «Señor, no hay más señales de que Mercedes esté moviendo hilos. Está en confinamiento estricto y sus aliados se están retirando». Pero él dudó. «Hay una carta de la oficina de Santa Cruz solicitando una reunión con usted». Gabriel apretó su teléfono. «Envíame la carta, pero no quiero reunirme. Mi madre es todo». Carla estuvo de acuerdo, prometiendo encargarse de ello. Gabriel regresó al jardín, sentándose junto a Isabel. Cogió su vieja guitarra y tocó La Llorona, la canción que su madre solía cantar. Isabel tarareó, su voz débil pero llena de emoción. Gabriel dejó de tocar, mirando a su madre. «Mamá, he tomado una decisión», dijo. «No importa quién sea mi padre, solo te necesito a ti». Isabel sonrió acariciando su mejilla. «Mi niño», susurró. Esa noche Gabriel escribió una carta respondiendo a la oficina de Santa Cruz, rechazando la reunión. «He encontrado a mi verdadera familia», escribió, firmando y enviándola a través de Carla. Abrió su computadora portátil, comenzando a tomar notas para un nuevo proyecto, apoyar los asilos en México, inspirado en el viaje de su madre. Quería asegurarse de que nadie fuera abandonado como Isabel lo había sido. Antes de acostarse, Gabriel colocó la foto, el pañuelo bordado y el diario sobre la mesa. Miró las luces de la Ciudad de México pensando en Isabel, en sus dibujos y en su breve historia. Mercedes había perdido, Santa Cruz no importaba. Lo que importaba era este hogar, donde su madre estaba encontrando la alegría de nuevo y él se estaba encontrando a sí mismo. El joven jacaranda fue plantado en el jardín, entre risas y la melodía de un son jarocho que emanaba del jarana de un vecino. Isabel Reyes, sentada en su silla de ruedas, sonrió y dijo «mi niño», cuando Gabriel Álvarez colocó su mano sobre el tronco del árbol, juntos apretando la tierra alrededor de las raíces. La pequeña fiesta que celebraba el primer año de la reunión de madre e hijo estaba llena de alegría, con el aroma a mole poblano flotando en el aire y la luz del sol brillando a través de las flores de bugambilia. Este jacaranda, como dijo Gabriel, era la promesa de un nuevo comienzo, marcando el viaje desde el asilo San Felipe hasta un verdadero hogar. La casa en las afueras de la Ciudad de México era acogedora, con un jardín lleno de nopal y bugambillas y un interior decorado con coloridos alebrijes. Una piñata en forma de estrella colgaba de un árbol, lista para que los niños vecinos la rompieran durante la fiesta. Gabriel había organizado esta celebración para Isabel, quien se recuperaba cada día a través de sus pinturas, historias cortas y sonrisas. Después de la victoria judicial contra Mercedes Álvarez y la decisión de rechazar reunirse con Guillermo Santa Cruz, Gabriel se concentró en construir una nueva vida para su madre, dejando atrás los dolorosos secretos del pasado. Gabriel se arrodilló junto a Isabel, entregándole el cuadro que ella había pintado, la casa, el niño jugando al trompo y el jacaranda. «Mamá, esta es nuestra casa», dijo con voz suave. Isabel acarició el cuadro, sus ojos brillaron. «Casa». Leo murmuró, tomando su mano. Gabriel sonrió, trayendo un plato de tamales de la mesa de la fiesta, compartiéndolos con Isabel y la enfermera María, contratada para cuidar de Isabel. «La señora Isabel está muy contenta hoy, señor», contó María, sonriendo radiantemente. «Incluso cantó un poco de cielito lindo esta mañana. Dijo que quería pintar más flores».
Gabriel asintió mirando alrededor del jardín. Los vecinos se habían reunido, los niños corrían y un acordeonista se unió al son jarocho. El olor a aguas frescas, jamaica y horchata flotaba en el aire, junto con el mole poblano y los chiles rellenos sobre la mesa de la fiesta. Esta celebración no era solo un aniversario, sino también una forma de que Gabriel agradeciera a la comunidad por dar la bienvenida a su madre, quien una vez fue abandonada en un asilo. Cogió su vieja guitarra y tocó La Llorona, la canción favorita de Isabel. Ella tarareó, su voz débil pero llena de emoción. Los vecinos aplaudieron, una anciana gritó «¡Qué bonito!». Gabriel dejó de tocar, mirando a su madre. «Mamá, estoy escribiendo un libro», dijo. «Sobre el viaje para encontrarte, para que nadie sea abandonado como tú lo fuiste». Isabel sonrió murmurando «Mi niño bueno». Gabriel tomó su mano, sabiendo que este libro no era para la fama, sino para inspirar. Luis Santillán apareció, trayendo una bolsa de pan dulce. «Felicidades, señor», dijo dándole una palmada en el hombro a Gabriel. «Eugenio le envía saludos. Está mejor gracias a que usted pagó sus gastos médicos». Gabriel asintió agradecido. «¿Y Mercedes?» «Santa Cruz». Luis se encogió de hombros. «Mercedes fue condenada a 7 años, no le quedan aliados». Santa Cruz guardó silencio después de su carta. Tal vez no quiera involucrarse. Gabriel suspiró aliviado, pero preguntó ¿qué pasó con la llamada misteriosa? Luis rió suavemente. Podría haber sido alguien de Mercedes tratando de confundir. No pude rastrear el número, pero ya no importa. Gabriel asintió mirando a Isabel. El secreto de Guillermo Santa Cruz, si era verdad, ya no era una amenaza. Él había elegido a su madre y eso era todo. Carla, la asistente de Gabriel, llevó con una caja de 3 leches caseras. «Señor, envié la carta final de rechazo a la oficina de Santa Cruz», dijo. No respondieron. Y su proyecto del asilo está recibiendo atención. Hay varios donantes interesados en participar. Gabriel sonrió. Bien. Quiero empezar por San Felipe, mejorar el lugar donde estuvo mi madre. La fiesta continuó con risas y la piñata rota, dulces esparcidos que hicieron gritar a los niños. Gabriel empujó la silla de ruedas de Isabel hasta la mesa de la fiesta, ayudándola a comer un poco de mole. Ella sonrió murmurando, «Sabor casa». Gabriel asintió, recordando los días en que su madre cocinaba mole en su memoria. Cogió su teléfono y tomó una foto de su madre en el jardín, la luz del sol brillando a través del jacaranda. Cuando cayó la tarde, Gabriel e Isabel pintaron juntos un cuadro, la casa, el jacaranda y 2 figuras tomadas de la mano. «Somos nosotros, mamá», dijo. Isabel acarició el cuadro, sus ojos brillaron. «Leo, Gamor», susurró. Gabriel abrazó a su madre, sintiendo que todas las dificultades, el asilo, Hacienda Las Palmas, el juicio valieron la pena por este momento. Esa noche Gabriel se sentó en la sala de estar, abrió su computadora portátil y continuó escribiendo su libro. Registró el viaje para encontrar a Isabel desde el primer Leo hasta el jacaranda de hoy. Sabía que el libro no cambiaría el mundo, pero si ayudaba a una persona a encontrar a su familia, sería suficiente. Miró el cuadro de Isabel, colgado en la pared junto a los alebrijes, y sonrió. Antes de acostarse, Gabriel salió al jardín, parándose bajo el jacaranda. La luz de la luna brillaba a través de las jóvenes ramas, evocando esperanza. Cogió el rosario de su madre, acariciándolo suavemente. Mercedes, Santa Cruz y los secretos habían quedado atrás. Lo que quedaba era Isabel, su madre, su verdadera familia. Gabriel regresó a la casa, listo para el mañana, donde él y su madre continuarían construyendo nuevos recuerdos en el hogar que habían creado juntos.